¿Sabes lo que hace la mayoría de inversores cuando decide entrar en emergentes? Compran un ETF. Se quedan tranquilos. Piensan que acaban de diversificarse en los mercados con más crecimiento del planeta. Y en realidad, acaban de poner el 75% de su dinero en 4 países, con media cartera expuesta a la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Esa es la trampa que casi nadie te cuenta. Y hoy la vamos a desmontar. Bienvenidos a Aprendiendo a Largo Plazo. Soy Jorge, y hoy hacemos algo que muy pocos análisis se molestan en hacer: abrir el capó de los mercados emergentes de verdad. En el siguiente podcast vamos a comparar los 4 grandes índices MSCI, el global, el asiático, el latinoamericano y el europeo, con datos reales a cierre de marzo de 2026. No opiniones, no intuiciones, datos. Hablaremos de rentabilidades, de valoraciones, de riesgo real. Y os daré mi veredicto como inversor value. ¿Cuál tiene el perfil más interesante ahora mismo y cuál tiene el peor ratio riesgo-rentabilidad del grupo? Spoiler: uno de estos índices ha llegado a caer un 87% en su historia. Y probablemente no es el que estás pensando. Si alguna vez has tenido emergentes en cartera, o estás pensando en incluirlos, este episodio es para ti. Quédate hasta el final, porque el veredicto tiene más matices de los que imaginas. Dentro Podcast. Bueno, pues imagina por un momento esta situación. Alguien acude a un restaurante de alta cocina, de esos exclusivos que te exigen reservar con meses de antelación. Sí, de los que vas con unas expectativas altísimas. Exacto. Y esa persona pide el gran menú degustación mundial. La promesa sobre el papel es fascinante, claro. Probar sabores de todos los rincones del planeta en una experiencia súper global y diversificada. Suena al menú perfecto, la verdad. Pues sí. Pero luego resulta que el camarero trae el plato y, sorpresa, el 75% de la comida está hecha con tan solo 4 ingredientes. Vaya. Y para colmo, la mitad del plato tiene exactamente el mismo sabor. Pues a ver, esa decepción culinaria monumental es básicamente la trampa en la que cae casi el 80% del mercado al invertir en lo que solemos llamar mercados emergentes. Totalmente, es una ilusión óptica gigantesca. Encontrando exactamente lo contrario. Así que la misión de hoy en esta inmersión a fondo es abrir el capó de los datos. Me parece fundamental. Tenemos sobre la mesa las fichas técnicas reales de los índices MSCI a cierre de marzo de 2026. Y vamos a descubrir qué hay realmente dentro de ese famoso menú degustación. Y fíjate que es un ejercicio absolutamente necesario, porque la propia palabra emergente ya viene muy cargada de prejuicios cognitivos. Sí, o sea, escuchas emergente y piensas en algo muy concreto. Claro. La mayoría de la gente asume automáticamente que emergente significa país pobre, una economía en vías de desarrollo o un sitio con un PIB bajo que va a crecer súper rápido. Ya, la típica idea de voy a invertir en la construcción de carreteras en algún país lejano. Eso es. Pero lo fascinante de esto es que para los creadores de estos índices como MSCI, el crecimiento económico o el PIB de un país es, bueno, solo una parte minúscula de la ecuación. ¡Ostras! Entonces, ¿qué es lo que miran de verdad? Pues en realidad clasifican a estos 24 países basándose sobre todo en la accesibilidad para el capital extranjero y en la infraestructura del propio mercado. A ver, parémonos un segundo ahí, porque esto rompe por completo el mito. O sea, el sello de emergente no es un premio al crecimiento, sino una nota sobre la fontanería financiera del país, por así decirlo. Exactamente, esa es la palabra, fontanería. MSCI no se pregunta cuánto va a crecer un país el año que viene. Vale. Se preguntan cosas como, ¿es fácil y seguro para un inversor de fuera comprar y vender acciones ahí? ¿Hay suficiente liquidez? ¿Cómo de robustos son los sistemas de compensación y liquidación? Claro. Les importa que el dinero pueda entrar y salir sin quedarse atascado. Justo. Y por eso vemos una movilidad constante en estas listas que a veces parece, no sé, contraintuitiva. Por ejemplo, históricamente hemos visto a países europeos, como Grecia, descender de categoría. Sí, que salieron del índice de países desarrollados. Eso es. Y no fue solo por su PIB, sino por el deterioro de sus condiciones técnicas de mercado. Y a la vez, varias potencias asiáticas han ido ascendiendo porque han modernizado mucho sus mercados de capitales. O sea que la etiqueta emergente es un mecanismo de clasificación técnica, no un simple medidor de riqueza. Vale, sabiendo que es una etiqueta de fontanería, nos damos cuenta de que estamos ante un auténtico cajón desastre. Un cajón desastre enorme, sí. Y como pasa siempre que metes la mano en un cajón sin mirar, pues es muy probable que saques algo que no te esperabas para nada.
Vale, vamos a desgranar esto empezando por el gran peso pesado. El índice MSCI Emerging Markets Global. El gigante indiscutible. Sí, este es el vehículo que replican casi todos los fondos pasivos y los ETFs cuando alguien quiere tener exposición a todo este bloque. Hablamos de más de 1.200 empresas y una capitalización que, madre mía, supera los 10 billones de dólares. Suena a que estás comprando literalmente el mundo entero. Suena a eso, sí. Pero ojo a los datos, porque aquí viene lo fuerte. El 75% del peso total de ese índice mastodóntico recae en solo 4 países: China, Taiwán, Corea del Sur e India. 4 países de 24. Estela. Es de locos. O sea, el mundo entero se reduce básicamente a 4 fronteras asiáticas. ¿Cómo es mecánicamente posible llegar a este nivel de concentración en un índice que te venden como global? Pues la respuesta está en el propio motor del índice. La inmensa mayoría de estos productos son índices ponderados por capitalización de mercado. Vale, por el tamaño de las empresas. Exacto. Y esto tiene implicaciones enormes. Cuanto más sube el precio de las acciones de una empresa, más peso gana dentro del índice. O sea que el índice se ve obligado a comprar más de lo que ya está caro. Ciegamente. El índice compra más acciones de esa empresa solo porque se ha hecho más grande. Es un efecto bola de nieve brutal. Ya, no hay nadie ahí pensando si es buena idea o no. Nadie. No hay un comité decidiendo si esa empresa está carísima o si hay demasiado dinero metido en un solo país. Es pura matemática ciega. Y lo que ha pasado en la última década es que unas pocas empresas asiáticas han crecido tantísimo que se han comido el índice desde dentro. O sea que el inversor pasivo premia al que ya ha subido y acaba comprando la acción justo en su pico. Es fascinante. Pero entremos en la carne de esto, porque la concentración no es solo geográfica, ¿verdad? En absoluto. De hecho, la concentración más extrema que vemos es sectorial. A ver. Si analizamos esas más de 1.200 empresas, casi el 40% de todo el índice global son empresas de tecnología y servicios de comunicación. El 40%, wow. Y no son startups pequeñas, precisamente. Taiwan Semiconductor, la famosa TSMC, lidera ella sola con un abrumador 13,3% del índice global. Una sola empresa pesa un 13%. Sí. Y luego le siguen otros gigantes. Tienes a Samsung con el 5,1% y luego Tencent, SK Hynix, Alibaba. Vale, esto cambia la foto por completo. Si alguien que nos escucha cree que metiendo dinero aquí está financiando, no sé, infraestructuras en África o el consumo interno en Sudamérica, se equivoca pero de lleno. Totalmente. Está comprando fábricas de microchips en Asia. Es que es otro rollo. Y fíjate, desde una perspectiva puramente analítica, esto significa que el índice está atado a un riesgo muy específico, el riesgo geopolítico y tecnológico. La tensión entre Estados Unidos y China. Exactamente. Al comprar este vehículo, el capital se queda en primera línea de esa guerra comercial y tecnológica. Y hay una dependencia crítica del estrecho de Taiwán. Que es por donde pasa casi toda la producción de semiconductores avanzados. Eso es. Cualquier fricción política o militar en ese punto del mapa tiene un impacto directo en el 75% del peso de este índice global. No es ninguna broma. Madre mía. Y aquí es donde la historia da una vuelta de tuerca, porque si el índice global ya es un gigante tecnológico, su hermano menor, el MSCI Emerging Markets Asia, bueno, lleva esto hasta el extremo. Es el mismo perro con distinto collar. Tal cual. Si miras el asiático, quitan a los poquísimos países de otros continentes que había en el global y te queda la esencia pura. Matemáticamente, esto extrema la apuesta que comentabas. Sí, los porcentajes se disparan. Claro. En el índice regional de Asia, TSMC no pesa un 13, pesa un espectacular 16,7%. 1 de cada 6 euros que inviertes va directamente a una sola empresa de chips. Es una barbaridad. Y si conectamos esto con el panorama general de construir una cartera, la conclusión es súper reveladora. Quien compra estos índices no está comprando una participación diversificada en el crecimiento demográfico mundial. ¿Qué es lo que te dice el marketing del banco, claro? Exacto, el marketing suena genial, pero en la realidad está haciendo una apuesta macroeconómica activa y además ultra concentrada en la cadena de los semiconductores. Es una apuesta direccional en toda regla. Totalmente. Y ojo, puede ser muy rentable. Pero hay que entender que tus retornos van a depender de si se venden más smartphones, de la inteligencia artificial y de la diplomacia en Asia. Nada que ver con la idea clásica de mercado emergente. Claro.
Y esto nos plantea un dilema enorme. Si Asia es puro sector tecnológico a precios altísimos y el global es básicamente Asia camuflada, ¿dónde narices queda el resto? Esa es la gran pregunta. O sea, un inversor con una filosofía más value, que busque activos reales, materias primas o bancos a buen precio. Mira el índice y dice, pues aquí no hay nada para mí. ¿Queda algún rincón emergente con economía fundamental de toda la vida? Pues para encontrar eso hay que cruzar el océano, literalmente. Vámonos de viaje. Sí, porque los datos muestran un contraste brutal. Y aquí es donde se pone realmente interesante, al mirar el índice MSCI de Latinoamérica. Vale, el bloque latino. Es, con diferencia, el más pequeño de los grandes bloques. Tiene apenas 85 empresas, imagínate, frente a las 1.200 del global. ¿Es diminuto en comparación? Sí, su capitalización total es de unos 855.000 millones de dólares. Y visualmente, el rey absoluto es Brasil, que acapara el 61,5% del índice. Más de la mitad solo en Brasil. A primera vista, alguien podría pensar, salgo de la sartén asiática para caer en las brasas de Brasil. Es una reacción normal. Porque 85 empresas parece un universo muy pequeño. Pero, a ver, tengo aquí los números de rentabilidad, y voy a ser de abogado del diablo. Dispara. El índice latinoamericano tuvo una rentabilidad del 57% en el último año, y eso empuja la media a un 12,9% anualizado a 5 años. Son cifras enormes. Un 57% en una región que siempre sale en las noticias por su inestabilidad. A mí me suena burbuja especulativa a punto de reventar. O sea, ¿cuánto de esto es valor real y cuánto es pura suerte? Pues es una duda súper lógica. Pero aquí es donde la radiografía de los fundamentales separa el ruido de lo que es valor de verdad. A ver esos datos. Ese rendimiento tan espectacular no viene de expectativas futuras infladas, como pasa con la tecnología. Viene de la pura generación de caja en el presente. Dinero contante y sonante hoy. Exacto. Si miramos las métricas matemáticas, Latinoamérica cotiza ahora a un PER forward, o sea, los años de beneficios necesarios para recuperar la inversión, de solo 10,9 veces. 10,9, muy bajo. Y ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,68%. Ostras. Un PER de casi 11 y un dividendo rozando el 5%. Es justo lo contrario a pagar 30 veces beneficios por una empresa de software. Justamente. ¿Y sabes por qué mantienen estas métricas incluso después de subir un 57%? Porque este índice está lleno de economía real, de cosas pesadas y tangibles. Nada de aplicaciones móviles, no. ¿Qué va? Sus mayores componentes son empresas que extraen recursos, generan energía o mueven el crédito, tienes gigantes como la minera Vale, petroleras como Petrobras, bancos supertradicionales como Itaú y Banco. Que son instituciones enormes allí. Sí, y empresas que están revolucionando el crédito como Nu Holdings. Es la antítesis a los semiconductores. Aquí hablamos de cobre, de petróleo y de márgenes bancarios. Vale, entonces tenemos negocios de los de toda la vida a precios que, sinceramente, parecen una ganga. Pero claro, la mente humana siempre compara. Siempre. Y si la TAM con un PER de 10 parece barato, tenemos los datos de otro bloque que parece directamente la sección de liquidación total. El MSCI de Europa emergente. ¡Ay, Europa emergente! El PER forward aquí es de tan solo 8,8 veces. Si esto fuera un catálogo, sería el producto más barato con diferencia. Así que, ¿por qué alguien no cogería todo su dinero y lo metería en un índice, a menos de 9 veces beneficios? Pues porque en los mercados un precio extraordinariamente bajo casi nunca es un regalo. Suele ser una señal de socorro. Una luz roja gigante. Totalmente. Si abrimos el capó de este supuesto chollo europeo, encontramos una estructura súper frágil. Ahora mismo es un índice minúsculo dominado por Polonia con un 44% de peso. Casi la mitad. Sí, y luego una mezcla de Grecia, Turquía, Hungría, República Checa. Y muy sesgado al sector financiero, con bancos como el OTP húngaro. Vale, bancos del este de Europa. Exacto. Pero para entender por qué el PER es tan bajo, hay que mirar al elefante en la habitación. La historia reciente. Te refieres al desastre de 2022, Caro. Ese mismo. Cuando empezó el conflicto en Ucrania, los proveedores de índices tomaron una decisión drástica. Todas las acciones rusas, que eran el pilar principal de este índice, fueron excluidas y congeladas. Se marcaron a cero directamente en muchas carteras, ¿no? A cero. Ese evento geopolítico evaporó una enorme parte del índice de la noche a la mañana. Y claro, el rastro que deja en las estadísticas es letal.
Este índice tiene un drawdown histórico máximo, o sea, la caída desde el pico hasta el fondo, del 87,3%. A ver, paremos aquí para traducir qué significa un drawdown del 87%, que a veces los porcentajes nos anestesian. Sí, no se entiende bien la magnitud. Si un patrimonio cae un 87%, no te vale con que luego suba un 87% para recuperarlo. Ni de broma. Matemáticamente necesitas una subida descomunal. Claro, el dinero que te queda tiene que multiplicarse por casi 8 veces. Tiene que subir un 800% solo para volver a la casilla de salida. Eso no es una caída de mercado. Eso es la destrucción absoluta del capital. Es una aniquilación, ¿sí? Y si quieres otra métrica que demuestra que ese PER bajo es una trampa de valor, fíjate en el ratio Sharpe a 5 años. Que es el que mide rentabilidad frente a volatilidad, el dolor de barriga del inversor. Ese mismo. Pues en Europa emergente el ratio Sharpe es de menos 0,07. Es negativo. O sea, para que nos hagamos a la idea de lo que implica un Sharpe negativo, significa que alguien que metió dinero en este índice habría ganado más dinero y durmiendo súper tranquilo, dejando el efectivo en una cuenta del banco más aburrido de su barrio. Tal cual. Asumió toda la volatilidad, el riesgo geopolítico, el terror de la guerra, y el mercado no solo no le compensó, sino que le penalizó. Es tremendo. Y esto nos lleva al núcleo duro de este análisis, me parece. Hemos visto un mercado emergente que rinde una barbaridad como la TAM y otro que lo destruye todo como Europa, ambos con múltiplos bajísimos comparados con Occidente. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mecanismo detrás del descuento? ¿Cómo puede alguien diferenciar una ganga real de un pozo sin fondo estructural? Pues en la inversión value esa es la pregunta del millón. Cuando ves un activo tan barato, tu primer pensamiento no debería ser «¡Oh, qué oportunidad!». Debería ser donde esté el truco. Exacto. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué el mercado, que no es tonto, ha decidido que esto vale tan poco? En los mercados emergentes siempre hay una prima de riesgo estructural. Y hay 3 jinetes del riesgo que tienes que conocer sí o sí. El primero es el riesgo de divisa. Vale, el riesgo divisa. Déjame plantearlo con una metáfora que siempre me ha ayudado a entenderlo. A ver. Es como intentar llenar un cubo de agua en una fuente estupenda, pero resulta que el cubo tiene un agujero en la base. Me gusta. O sea, tú puedes tener la mejor empresa de Brasil. La directiva lo borda, las ventas récord, los beneficios suben un 20% en reales brasileños. Tienen la manguera echando agua a tope en el cubo. Van genial a nivel local. Sí, pero si ese mismo año el real brasileño se deprecia un 25% frente al euro, ese es el agujero del cubo. Cuando vas a traerte esos beneficios a Europa, levantas el cubo y está vacío. La ganancia de la bolsa se ha ido por el desagüe del tipo de cambio. Es una analogía perfecta e ilustra súper bien el problema físico de la divisa. El negocio puede ser un éxito, pero la traducción a moneda fuerte te arruina. ¡Qué dolor! Vale, ¿cuál es el segundo jinete? El segundo es el riesgo de gobernanza corporativa. En los mercados desarrollados damos por hecho que hay una red de seguridad legal para el pequeño accionista. Que hay unas reglas, vamos. Claro, pero en otros sitios esa red o no existe o es de papel. Hablamos de falta de transparencia, pero sobre todo del nivel de intervención del Estado. Ah, los cambios de reglas a mitad de partido. Eso es. Lo vimos hace nada con los cambios regulatorios en China, que hundieron a sectores enteros como la educación privada, o ciertas derivas institucionales en países del este. El riesgo aquí es que el árbitro reescriba las reglas mientras la pelota está en juego. Y cuando el árbitro cambia las reglas, casi nunca es para beneficiar al espectador que ha pagado la entrada. Rara vez, ya te lo digo yo. Y por último, el tercer jinete, que es el más extremo. El riesgo político y geopolítico puro. Lo de Rusia, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos del índice europeo en 2022 no es un experimento de laboratorio, es historia empírica. Demostró que un evento geopolítico puede borrar tu derecho de propiedad sobre las acciones de un país en un fin de semana. Da igual que la empresa fuera súper solvente y no tuviera deuda. Da exactamente igual, te cortan el acceso y punto. Y por culpa de estos 3 jinetes, divisa, gobernanza y geopolítica, cualquier analista siempre tiene que exigir un margen de seguridad muchísimo mayor que el que pediría en Suiza o en Canadá. Claro, el precio que pagas tiene que compensar que tu cubo tenga un agujero o que te quiten la pelota. Ese es el resumen. Vale. Teniendo esta radiografía tan clara, vamos a sintetizar el veredicto final de estos 4 índices para alguien que invierta a largo plazo, si nos basamos en las fichas de MSCI. Empezando por Europa emergente.
Los números dicen que hoy por hoy la relación riesgo-rentabilidad es pésima. Es muy deficiente, sí. Con un drawdown tan bestia quede invalidado como opción para construir patrimonio. Totalmente. Tal y como está hoy, solo sirve para especular a muy corto plazo. No es un cimiento para tu cartera. Vale, descartado. Luego tenemos el bloque asiático y el global, que van de la mano. Son potentes, pero el dato clave es que no están diversificados. Son apuestas tecnológicas extremas en hardware y semiconductores. Eso es fundamental. El inversor tiene que saber que no compra el mundo emergente. Compra el ciclo del microchip y asume toda la tensión militar del Pacífico. Queda clarísimo. Y el último, el que más fricción genera, Latinoamérica. La opción más intrigante porque tiene los fundamentales clásicos de valoraciones bajas y buenos dividendos. Sí, la economía tangible de siempre. Pero con la gran advertencia de la volatilidad histórica del 26%. Hay que tener estómago para aguantar eso. Un estómago de acero. Y por eso mismo ninguno de estos índices debería ser el núcleo de tu cartera. Sus riesgos estructurales son demasiado altos. Entonces, ¿cómo encajan? En la jerga los llamamos posiciones satélite. Tu núcleo deben ser empresas de una calidad excepcional y en jurisdicciones muy seguras. Los emergentes son satélites que pueden darte un empujón o desporrelacionar en ciertos momentos, pero nunca, nunca son la nave nodriza. Me encanta esa imagen de los satélites orbitando un núcleo seguro. Y fíjate, viendo precisamente esa fragilidad y la concentración brutal que se esconde detrás de la palabra global, quiero cerrar lanzando una última reflexión. Adelante. Llevamos años y años escuchando que la forma más inteligente de invertir es la indexación pasiva, porque así no intentas predecir nada ni haces apuestas raras. El mantra de la inversión pasiva, sí. Exacto. Pero viendo cómo la matemática de estos índices empuja el dinero hacia un embudo, si resulta que la inversión pasiva en emergentes canaliza 1 de cada 6 euros a una sola fábrica de chips en una isla rodeada de tensión militar, es posible que, buscando la seguridad de no hacer nada, el inversor esté haciendo sin saberlo la apuesta macroeconómica activa más agresiva de su vida. Bien, hemos recorrido los 4 universos que se esconden detrás de esa palabra tan usada, emergentes. Hemos visto que el índice global no es tan diversificado como parece. Es, en gran medida, una apuesta concentrada en tecnología asiática y en el riesgo del estrecho de Taiwán. Hemos visto que Asia amplifica esa concentración al máximo, casi el 40% en tecnología, con Taiwan Semiconductores representando solo casi 1 de cada 6 euros invertidos. Hemos visto que Latinoamérica es el gran olvidado con los mejores fundamentales de valoración del grupo, performar de 10,9 veces, dividendo del 4,68%, aunque con una volatilidad que exige horizonte largo y estómago. Y hemos visto que Europa emergente tiene el perfil de riesgo más desfavorable, un máximo drawdown histórico del 87%, rentabilidad prácticamente nula a 10 años y un Sharpe ratio negativo. Un PER bajo no justifica por sí solo entrar ahí. Pero el mensaje más importante de hoy no es el veredicto de cada índice. Es este. En inversión, lo barato no siempre es una oportunidad. A veces es una trampa. Y la diferencia entre las dos está en entender por qué algo cotiza con descuento. Eso es lo que separa el análisis value de la especulación disfrazada de estrategia. Hasta la próxima. Sigue aprendiendo a largo plazo. Dale al like y suscríbete si te ha gustado el contenido para seguir creciendo y a ti no te cuesta nada.